Lo anunciábamos recién en nuestros títulos, culmina hoy a partir de las 20:30 horas y en el Hotel Mayorazgo de nuestra capital el ciclo de charlas que organiza el semanario Análisis de la Actualidad, con el auspicio obviamente de Canal 9 Litoral, y donde hoy tendrá la presencia de Ernesto Tenenbaum, quien estará presentando su nuevo libro y obviamente hablando de toda la actualidad. Precisamente nos acompaña este reconocido colega, este reconocido periodista, Ernesto Tenenbaum, a quien agradecemos, por supuesto, con nuestro responsable de noticias, Sebastián Martínez. Gracias por estar acá, bienvenido. No, gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá. Bueno. Hermosa ciudad. Sí, linda, ¿no? Sí, de las más lindas del país. A mí me gusta venir, además de que tengo amigos, toda esa ribera frente al Paraná es un lugar realmente muy particular, muy lindo, muy cálido, muy acogedor, lo disfruto mucho. Esperemos que no haya dicho lo mismo en Santa Fe ayer, porque también nos ven allá. Porque quedan registros. Es el rockero que No va dije y dice nada, en el cada mejor lugar público del mundo. Muy buena intervención, pero no, me gusta especialmente Paraná. Todas las ciudades son muy lindas, tampoco quiero quedar mal con Santa Fe, pero esta me gusta especialmente. Bueno, Ernesto, una historia del presente, el libro que sacaste este año sobre Javier Milei, un poco también habla mucho del periodismo y de la relación del poder con el periodismo en estos tiempos tan especiales. ¿Por qué? Porque nos ha puesto en jaque nuevamente de decir, bueno, nos pone todos los días en cuestionamiento desde el lugar en el que hablamos. Insobrados, pauteros. Está bien, no el libro, sino el personaje. La figura de Milei. Mira, a mí me parece que cuando yo miro cómo reacciona un presidente frente a la prensa, no siempre lo que veo es la amenaza que existe a la libertad de prensa que existe, porque cuando el poder intenta frenar el periodismo, etcétera, lo va a intentar, por ejemplo, hoy mismo o ayer anoche. El viaje me desacomodó un poco, pero Milei dijo, Elon Musk acaba de comprar la CNN. Esa noticia, para quienes defendemos o queremos la libertad de prensa en el mundo, la libertad de opinión, es una noticia muy inquietante, si es que es cierta. ¿Por qué? Porque cuando se analiza la manera en que los presidentes autocráticos, autoritarios, intentan debilitar la democracia, uno de los mecanismos más habituales es tratar de generar grupos empresarios adictos con mucho dinero que compren a los medios de comunicación. Cuando Cristina Fernández estaba en el gobierno, hubo una serie de empresarios cuyos nombres son muy conocidos, Cristóbal López, Sergio Spolsky, etcétera, que empezaron a crear medios con plata del Estado o con su propio dinero o a comprarlos para generar un grupo de medios que respondiera al gobierno y lo defendiera. Cuando Menem estaba en el gobierno, hubo un grupo de medios, ya la gente más joven ni se debe acordar y los más viejos tienen que hacer un esfuerzo, que se llamaba SEI, que había empresarios muy importantes que habían comprado en aquel momento la Radio Continental, Telefe, y era el grupo de multimedios oficialistas. Y cuando se analiza cómo, sobre todo en algunos países de Europa del Este, la democracia fue cerrándose mucho a punto tal de que casi no hay prensa independiente, no hay partidos de oposición, uno de los mecanismos es cómo desde el poder se estimula que empresarios que reciben negocios por otras vías tienen como contrapartida la presión del gobierno para comprar medios de comunicación, para que esos medios de comunicación no haya opiniones en contra del gobierno. Entonces, cuando ayer Milei dijo Elon Musk compró la CNN, además de antes de haber comprado Twitter, vos empezás a ver que hay los primeros movimientos o intenciones del trumpismo de empezar a generar, además de Fox News, un cuerpo de medios muy potentes para dominar la escena pública norteamericana. Algo más amplio. Algo más amplio. Que yo no tengo duda que se va a empezar a discutir eso en la Argentina, porque la idea que tiene Milei, que en ese libro se expresa mucho respecto a la democracia, es una idea muy parecida a la que, más allá de que lo logre o no, a la que tenía Menem o a la que tenía Chávez. Es decir, la idea de que el poder representa el bien y que todo aquel que lo discuta es un enemigo y que lo que hay que hacer es tratar de tabicar cualquier expresión o que tenga la menor llegada posible, cualquier expresión que sea disidente o que sea amenazante o que sea cuestionadora. Creo, no hay que ser ningún genio ni ser demasiado opositor para darse cuenta que Milei le está declarando la guerra al periodismo.
Cuando Milei hace un acto y estimula que un grupo de muchachotes griten barbaridades contra los periodistas, y entonces te encontrás con 2000 pibes gritando hijos de puta, y él haciendo así con las manos como dice sigan, está declarando la guerra. Y la declaración de guerra no es especialmente con el periodismo más duro con él, sino con el más cercano que se va volviendo duro. Hay en este momento en el periodismo nacional un nivel de consenso respecto de este problema que los Kirchner tardaron 5 o 6 años en lograrlo. Hubo un momento ya después de la crisis del campo del 2008, pero ellos habían llegado al poder en el 2003. Claro. Empezó a haber la sensación de que la prensa era enemiga, que la prensa era destituyente, todas esas cosas que se decían. Y programas para escrachar periodistas y todo eso. Pero eso fue el primer mandato de Cristina, ya estaba en el poder hace rato. El conflicto con Menem empieza sobre el final del primer mandato. Venía como insinuándose, pero ya en el 93, 94 empieza a escalar. Milei lo logró el primer año. Acá fue demasiado pronto. Vos lees notas que no son de página 12, es decir, Morales Solá en La Nación diciendo utilizan información de inteligencia para agredir periodistas. Ahora, y en el Poder Ejecutivo no se aceptan ni las críticas más mínimas. No. Se ataca a periodistas que vos decís, ¿por qué lo atacó? Ahora, entonces lo que yo veo, antes de ver la amenaza a la libertad de prensa, veo cómo piensa un presidente. Si lo que veo está en esas reacciones, por ejemplo, ha habido presidentes. Perón, por ejemplo, dijo en un momento, en el 45 yo gané con toda la prensa en contra y en el 55 perdí con toda la prensa a favor. Claro. Mujica, en un momento le preguntaron, que los medios le pegaban mucho, y dijo, mira, los diarios lo leen 200.000 uruguayos. Yo tengo tantos problemas que no me voy a preocupar por lo que... Y no todos van a estar de acuerdo con lo que se dice de nosotros. Tengo que gobernar. Hay en este sentido dos tipos de presidente, y eso para mí es lo más interesante. Hay un tipo de presidente que convive con el caos de la democracia, que incluye muchas discusiones. Incluye una prensa crítica, a veces como toda la prensa, caótica, exagerada, y una prensa oficialista. Entonces vos tenés un tipo como Biden, un tipo como, si querés, Macri, un tipo como Piñera, un tipo como Lula. No está en el centro de su mundo, ¿cómo hago para callar a la prensa porque me molesta lo que dicen? En cambio, tipos como Chávez, como Correa, como Cristina, como Trump, como Bolsonaro, como Milei, tienen en su eje central tratar de callar o de amedrentar a la prensa. Eso aparece mucho acá, y también aparece mucho el tema de la economía, como un tema que te interesa mucho y que define gran parte de los pocos meses que hemos visto de la gestión. Sí, a ver, ese libro intenta contar una película. Porque lo que nosotros vivimos en los últimos años con la llegada de Milei al poder es una película que te lo voy a resumir en muy breves párrafos. En el 2016, un señor despeinado, raro, bastante solitario, de un aspecto bastante extraño, que no había hecho nada como demasiado relevante, no había destacado como político, no había destacado como economista, no tenía una consultora, no tenía una empresa, no tenía ni siquiera un título en una universidad prestigiosa, no tenía un título de posgrado, no tenía una familia, tenía un amigo, su hermana y un perro. No había generado un patrimonio muy importante, estaba peleado con toda su familia, menos con su hermana. Ese hombre tan extraño y un poco roto va a un canal de televisión y se pone a discutir sobre Keynes, a los gritos. Cuando termina ese programa de televisión, todo se sorprende de lo que había medido. De hecho, su anfitrión, que era Alejandro Fantino, le dice, el país entero está hablando de vos. Hablaba de Keynes, o sea, ¿por qué razón mediría algo, claro, tuviera rating? Y un economista de la década del 30 del siglo pasado. Exactamente. Y el tipo, unos años después, Fantino contaría, estamos en 3 puntos, vino Milei, llegamos a 5. Lo invitamos unos días después, estábamos en 5, vino Milei, llegamos a 7. Lo vieron los intratables, estaban en 5, llegaron a 9 y no se fue nunca más. 7 años después, ese señor tan extraño se transforma en presidente del país en el que vive y además en una referencia política internacional. Ese libro cuenta esa película. Si vos lo escribís como guionista, te dice, che, pará, bájale un poquito porque se te fue un poco la mano, no es creíble. Y sin embargo, es lo que pasó. Y no solamente se transforma en presidente, en referencia política internacional, sino también en un líder importante. Y en una expresión local e internacional de un experimento que está empezando a vivir la humanidad, que es un experimento realmente que avanza con un poder enorme
que es un fenómeno muy de esta época, muy raro, muy inesperado, donde los pobres votan a los más ricos entre los ricos para que los gobiernen. Eso en las democracias no pasaba, digamos, hasta ahora lo que pasaba era que uno de los temas más ricos e interesantes de la democracia era como que el voto de cada pobre valía igual que el voto de cada rico, y los pobres son más que los ricos en todas las sociedades. Muchas veces los pobres votaban a gobernantes para que los defiendan de los ricos. Y al mismo tiempo, cuando ganaban los que representaban a los ricos, trataban de cuidar con mecanismos de justicia social, de distribución, porque ahí estaban los votos. Y en los últimos tiempos se ha producido en la Argentina y en Estados Unidos que de repente, vieron que ahora se habla de Estados Unidos, bueno, resulta que los latinos votan a los puertorriqueños, a los que le dicen basura, votan a Trump. Sí. ¿Y quién es la mano derecha de Donald Trump? Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que además dice, lo que destaca de Milei, Elon Musk, es cuando dice la justicia social es una porquería. La justicia social es lo más injusto que hay. Con lo cual, gente que dice, nosotros estamos en contra de la justicia social, nosotros creemos que el Estado se tiene que retirar de la distribución de la riqueza, nosotros creemos que, el Estado no tiene que regular nada, tiene que retirarse de la economía, y los pobres dicen, sí, votemos eso. Bueno, ese experimento está a punto de comenzar y tiene dos o tres referentes en el mundo muy importantes. Uno, el más importante es Trump, pero muy cerquita, como referente de todo esto, está nuestro presidente Javier Milei. Te escuchaba siendo muy crítico en algunos de tus comentarios diarios en tu programa, y un día me causó cierta risa un poco, porque vos mismo te preguntabas, soy crítico con esto, con este punto, con tal decisión, etcétera, pero yo no sé si estoy equivocado, no sé si Milei no va a acertar, dijiste un día. ¿Seguís con esa misma sensación? No, a ver, yo creo, yo siempre creo que me puedo equivocar, porque me he equivocado muchas veces, y porque parte de nuestro trabajo es que uno se equivoca. Y cuando hay una mayoría de una sociedad que vota algo, aun cuando sea antagónico a mis valores, como en muchos casos es Milei, no en todo, pero en muchos casos es Milei, lo primero que uno que tiene que tener es la humildad de decir, tal vez yo no tenga razón. Tal vez la gente vote algo así porque es la mejor opción que tiene. Entonces, eso primero. Segundo, habilitar la posibilidad de sorpresa. Te voy a dar ejemplo, fuera de la Argentina. Francia, cuando ganó De Gaulle, todos los que eran de centro izquierda, que dijeron, esto es un desastre. Y De Gaulle fue la persona que sacó a Francia de Argelia. Cuando en Estados Unidos ganó Nixon, todos los que creían que Estados Unidos se tenía que retirar de Vietnam lo vivieron como una tragedia. Y sin embargo, Nixon retiró a Estados Unidos de Vietnam. Hay ejemplos en todo el mundo de sorpresas, de presidentes que te dan sorpresa. Por ejemplo, en Israel. Hubo un momento, Israel siempre fue gobernado por la centroizquierda desde que nació en 1948 hasta 1976. En 1976 ganó un señor de derecha muy belicista que se llamaba Menachem Begin. Y Begin hizo la paz con Egipto. El belicista, el guerrerista hizo la paz con Egipto, con lo cual uno no puede decir a priori, yo tengo razón, a este le va a ir mal. Ahora, lo primero que yo veo de Milei, y estamos hablando de un Milei muy fortalecido, veo varias cosas. Milei te sorprende. Milei te sorprende en su capacidad. Es decir, Milei, vos decías, este hombre tan raro no va a ser presidente. Y yo creo que la campaña de Milei debe haber sido la campaña más exitosa de la historia humana, porque si vos contás el tiempo, el dinero y la energía invertida por los resultados obtenidos, y vos tenés Kirchner fue gobernador muchos años, fue político décadas enteras hasta que llegó, y llegó joven, pero llegó con el aparato del Estado también. Claro, además, Dualde. Bueno, acá ponele, no. Macri menos tiempo, pero estuvo 8 años de jefe de gobierno. Es decir, en 7 años llegó además venía de una gran empresa, antes había estado en Boca, o sea, llegó de la nada al todo en 7 años. De la nada, absolutamente, ni un concejal, ni un diputado, nada, ¿no? Y fue armando con rating y nada. Y eso por un lado, te sorprende como político, eso. Después te sorprende, mira, en estos días Milei ha ganado una discusión muy importante, porque cuando él implementa su plan, los economistas ortodoxos más prestigiosos del país, en marzo, abril le dijeron, esto en el segundo semestre va a tener un quilombo. Porque si vos no, el esquema de tipo de cambio bajo termina generando problemas de deuda, problemas de riesgo país y finalmente problemas de inflación. Y no la vas a poder bajar la inflación a menos del 4,5-5%. Eso no lo decía
los 4 de copas, lo decía Cavallo, lo decía Broda, lo decía Melconian, lo decía Lacunza, lo decía Carlos Rodríguez, lo decía cantidad y cantidad de economistas, sobre todo, que decían esto está mal hecho. Y él decía no la ven. Y ahora vos tenés segundo semestre, el riesgo país cayendo, el dólar estable, nadie ve una posibilidad de una turbulencia, por lo menos en el cortísimo plazo, puede haberla, pero nadie la ve. Y entonces, en ese contexto, Milei está diciendo, soy más serio de todos los que ustedes. Entonces, el tipo fue demostrando que políticamente era mucho más lo que se esperaba y que como diseño de un plan económico está pudiendo implementarlo, que es la primera pregunta. Después, ¿a dónde lleva? Eso es la segunda pregunta, pero para preguntarte a dónde lleva, primero tenés que poder implementarlo. Ahora, si vos me preguntás a mí qué pienso, si a alguien le interesa, ¿no?, en el fondo de la cuestión de este año económico de Milei, y yo digo que la Argentina pagó un costo muy alto para que Milei lograra su objetivo principal, que era bajar la inflación. Y ese costo muy alto se ve en 12 puntos de pobreza. A ver, ni en la pandemia se generó tanto pobreza. Y ese costo muy alto se ve, por ejemplo, en la indigencia. Hay una cifra que nadie está mirando y que es una cosa que es tremenda, que es que hay 1 millón más de chicos indigentes, chicos adolescentes. ¿Qué significa indigente? Que no logran alimentarse lo suficiente para estar bien nutridos. En el país de los alimentos. Claro. Mientras las grandes compañías, los balances revientan de ganancias. Entonces lo primero que vos ves como efecto del gobierno de Milei es lo que él prometió, los ricos van a estar muy bien. Como consecuencia de eso, a la larga los pobres también. Eso vamos a verlo. Por ahora los pobres están peor. Es una película con final abierto. Es una película con final abierto, pero está implementando lo que él dijo. Y entonces ese mundo, mira, cuando entre las múltiples interpretaciones que hay de la derrota demócrata y del triunfo republicano, que tiene que ver con lo que pasa en Argentina, hay una que tampoco se difundió mucho y para mí es de las más interesantes, que es la del senador demócrata Bernie Sanders. Bernie Sanders quizás es el ala izquierda del Partido Demócrata. Y él dice, no se sorprendan, si el Partido Demócrata le dio la espalda a los trabajadores, es lógico que los trabajadores le den la espalda al Partido Demócrata. Hay todo un ala de la izquierda mundial o de la centroizquierda que dice lo siguiente, dice algo que tiene razón. Nunca se generó tanta riqueza en el mundo y al mismo tiempo es la primera generación en Occidente en la que los hijos están peor que sus padres. Los padres no pueden garantizar el futuro a sus hijos y están enojados por eso, y los hijos no pueden garantizar su propio futuro, no pueden garantizar que van a vivir como los padres y están enojados. ¿Dónde se va la plata? Es decir, esa plata, esa riqueza que se genera tan extrema, pregunta Sanders, que al mismo tiempo no alcanza a reproducir la clase media que había, se va a algún lado. ¿A dónde se va? A Elon Musk. Y la respuesta política es la derecha. Si la respuesta, entonces, frente a esa respuesta, ¿qué dice un tipo de izquierda del Partido Demócrata? Dice, hay que ser más duros con los ricos, hay que redistribuir, porque si no los pobres se van a otro lado. Porque vos ya no representás eso, lo que hizo, por ejemplo, el Partido Demócrata toda su vida, lo que hizo Perón acá. Hasta ahora, los gobiernos de centro-izquierda, como el Partido Demócrata, lo que dicen, bueno, busquemos cómo hacer equilibrio fiscal, no afectemos mucho a los ricos porque se van a ir o van a tener inversiones. Bueno, ese discurso es contradictorio. Entonces, el ala izquierda de todos los países, después de esto, se va a empezar a fortalecer y va a decir, che, los ricos son los dueños del mundo, es sobre ellos sobre lo que hay que ir. Pero eso es el futuro. Mientras tanto, los dueños del mundo son los ricos. Ernesto, en esta irrupción de este personaje tan extraño, tan raro que estás marcando y bueno, en este recorrido que ha hecho en tan poco tiempo, ¿a qué ha obligado, con todo lo que significa su figura y su política, por ejemplo, a pensar el peronismo, el radicalismo, el PRO, que la gente dice ya se lo lleva puesto o ya se lo llevó puesto? Al PRO ya se lo llevó puesto. El PRO hoy es algo inexistente. Hay dirigentes en provincias que acá está Frigerio y bueno, peleará con sus armas la gobernación, pero como un líder provincial, no es como el integrante de un partido nacional que existe en la... A ver, nunca uno puede decir algo muere para siempre, uno nunca sabe las vueltas que da y si no, la política da sorpresa si no mira Milei. De repente aparece en una voltereta Patricia Bullrich como candidata, rearma el PRO, por decir algo, sí. Estoy especulando algo. Por eso sí, o el kirchnerismo, que también muchos dirigentes lo mataron en algún momento. El kirchnerismo es otra cosa. Claro. El kirchnerismo tiene una fortaleza muy grande, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Es otra dimensión y tiene dirigentes en todo el país. Uno puede agarrar y decir, está bien, es el momento más débil del peronismo porque tiene solo 5 provincias y una sola numéricamente relevante. Pero hay dirigentes en todos lados y dirigentes con capacidad para generar cosas. Me decías, ¿a qué ha obligado? Es demasiado pronto. Milei ganó
Milei está logrando implementar el plan económico y hoy la pelota está en el campo de... Pero yo advierto, porque soy viejo y porque he visto muchas cosas, creo que uno no puede quedarse con las fotos. En los momentos de triunfalismo de un gobierno, parece que los gobiernos duran para siempre. Si nosotros estuviéramos charlando, en lugar de estar charlando hoy, estuviéramos en diciembre del 2011, estaríamos hablando de que Cristina se quedaba para siempre, porque Cristina acababa de ganar 54-17. Si nosotros en lugar de estar hablando hoy, estaríamos hablando en diciembre del 95 o en junio del 95, estaríamos hablando de que Menem por ahí lograba la reelección, porque había ganado en primera vuelta 52-30. Hay momentos en que los liderazgos parecen todopoderosos y un día se fuman. Yo no digo que eso va a pasar rápido con Milei. Es más, si yo tuviera que apostar, con mucho miedo, diría que tiene más posibilidades de ser reelecto, y ya decir esto es un montón para alguien que hace un año todo decía, che, se va a poder asentar el poder, está loco, está cuerdo. ¿Viste esas discusiones sobre Milei que siguen existiendo? Sí. Ahora, ojo, porque hay corrientes subterráneas que uno no sabe cómo funcionan y que de repente se expresan en un repudio masivo y no entendés de dónde salió. Quien quiera saber más sobre la relación con las provincias, los gobernadores, cuestiones políticas, que vaya esta noche a la charla. Quien quiera leer también cuestiones interesantes que tiene este libro, la relación del presidente con un periodista destacado, charlas y demás, lo invitamos porque es muy interesante lo que se puede encontrar acá en este libro. Hay que firmar el libro. Lo va a dedicar. Hay que dedicarlo a Sebastián. Así lo deja. ¿Para el canal? Para el canal, sí. Para todos. Está bien. 20:30 entonces esta noche en el Mayorazgo, A las 20. A las 20. A las 20. A las 20 para que empiece 20:30. Suele demorarse un poquito las charlas. Nos acota el señor Daniel Enz, que parece que va a ser puntual hoy, va a ser muy puntual. Ernesto, tenemos esta noche entonces. Por cierto. Le agradecemos muchísimo, por supuesto, la presencia aquí en Nueva Muchas gracias a usted, estaba concentrado en esto. Concentrado en la dedicación para el canal. Bueno, libro gordito, como para... Muchas páginas. Muchas páginas. He trabajado un montón, te juro que eran... ¿Cuándo empezaste? No, empecé el día que ganó las PASO. Ajá. Y lo terminé 10 meses después, pero era 24/7. Lo que he leído, lo que he visto de videos de Milei para tratar de entenderlo, lo que he hablado con gente que lo conoce. Entonces fue realmente... Ahora estoy con un poquito más de energía, porque fue además la cobertura misma en tiempo real, en la radio, en los medios, de lo que estaba pasando, que es muy desafiante, porque tenés que entender un fenómeno muy novedoso y nada, y si uno mete pasión, la pasión cansa, y además estoy un poquito viejo, le voy a confesar. Cuando dicen de larga trayectoria, dije, y sabe cómo pesa, ¿no? Sebastián Martínez, bueno, responsable de la jefatura de noticias aquí en Canal 9 Litoral. Gracias, Eva, y bueno, gracias Ernesto nuevamente por haber estado presente aquí. Nosotros seguimos.